Sí. Para enseñar a la persona cómo clamar en el Espíritu, Aleluya. cómo buscar en el Espíritu, pero no, a veces nos dedicamos solamente al conocimiento sin oración. Dios te bendiga en esta hora, Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Tu hermano pastor Ignacio te bendice en esta hora. Gracias por darle play a este video. Prepárate para escuchar lo que nunca habías escuchado. Prepárate para entrar en los niveles espirituales, en los ríos del Espíritu. Hoy tenemos a un hombre que sé que usted lo ha visto ya, ¿verdad? Con unos estudios y unos testimonios sobrenaturales de experiencia que ha vivido y ha tenido en lo que es el camino del Señor. Hoy nos trae una palabra sobrenatural. Yo sé que nuestras vidas van a ser bendecidas, van a ser impactadas por lo que hemos de escuchar en esta hora. Recuerde compartir este video y darle un like a este video. Al final deje su comentario ahí debajo. Estoy con un hombre de Dios en cual, ¿verdad?, trae un tema sobrenatural. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Te bendiga. Bienvenido una vez más a tu canal. Amén. Aleluya. Un privilegio para mí estar aquí en Excelencia Cristiana nuevamente. Gloria a Jesús. Sí. Saluda a ese pueblo ahí, su nombre, gloria a Jesús. Me bendiga grandemente. Hemos predicado varias veces aquí por la gloria de Dios. Alguna persona ha preguntado mi nombre, Lucas Rigo Núñez, evangelista por la misericordia de Dios. Pertenezco a la iglesia Círculo de Acción Central. Mi pastora Daisy Cruz de Acosta, y estamos aquí por la misericordia de Dios. Me pueden buscar en las redes, Ministerio Jesucristo es ahora. Ministerio Jesucristo es ahora en Facebook y en YouTube. Gloria al nombre de Jesús. Amén, amén, mi hermano. Qué bueno, qué bendición tan grande, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque usted saca de su bello tiempo y viene a compartir con el mundo entero una palabra de parte de Dios. Sé que es un hombre que tiene un alto conocimiento, ¿verdad? Sé que Dios le ha placido bendecirlo a usted. Aleluya. Quisiéramos escuchar lo que el eterno Dios envió para nosotros hoy a través de usted. Amén, amén. Para mí un placer nuevamente estar aquí, un privilegio porque lo hace Jesucristo. Amén. Jesucristo nos trae a estos lugares porque nos saca del anonimato y nos trae lugares para bendecir a miles de personas. Por la misericordia de Él estamos aquí. Vamos a hablarles bajo el tema cómo orar en el Espíritu. Tremendo. No se vaya, quédese aquí hasta último momento porque vamos a orar de una manera especial también al final por ustedes. Porque yo sé que Dios va a hacer cosas grandes y quédense aquí con nosotros. Vamos a leer Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 en su versículo 18. Y dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque ellas son de bendición. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo orar en el Espíritu? Efesios capítulo 6, versículo 18. Más atrás, Pablo habla en un contexto acerca de que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sabemos que el capítulo 6 es usado muchas veces para la guerra espiritual, pero a veces la usamos para defendernos, pero no usamos la ofensiva, que es la palabra de Dios. Mucha gente tiene la fe, pero no tienen conocimiento de lo que es la palabra de Dios y que dice que es la espada del Espíritu. No es que usted va a sacar un machete y va a comenzar a machetear a la gente, sino que usted va a usar la palabra como una espada. Cuando hablamos de espada, estamos hablando de algo que penetra, que llega. Entonces aquí hablamos de cómo orar en el Espíritu. ¿Por qué es necesario la enseñanza de orar en el Espíritu? Porque hay personas que todavía no han entendido que la victoria de la iglesia está en la oración, en la intimidad, en la oración con el Espíritu. Hay muchas personas que oran, pero no oran con el Espíritu. No oran en el Espíritu. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, hay algo muy interesante. Los discípulos le dicen a Jesús, enseña a orar como Juan enseña a sus discípulos. Ellos vieron muchos milagros. Ellos vieron muchos prodigios, muchas señales. Ellos le dijeron a Jesús, enséñanos a hacer milagros. Sino que lo que llamó atención es cómo oraban los discípulos de Juan. Entonces ellos le piden a Jesús que le enseñe a orar. Muy fuerte eso. Y Jesús lo comenzó a enseñar a orar porque hubo una inquietud en ellos. Sí. Algo
había algo, miraban ellos que lo llevó a eso. Es interesante esta parte porque Cristo lo comienza a enseñar a orar. Sí. Le dice, primero, antes de todo, no hagan como los hipócritas, no hagan como los sacerdotes, los escribas. No miren esa figura, esa no es la figura de oración. Yo les voy a enseñar el modelo que mi Padre le da a ustedes. Sí. Y dice, cuando ustedes oren, diríjanse al Padre. Primero al Padre. Sí. En el contexto de la enseñanza de Jesús con relación a los discípulos, Cristo le dice al Padre. Primeramente, nos dirigimos nosotros como creyentes para orar, tenemos que dirigirnos al Padre. No lleve la queja de una vez. Usted lleva en nombre del Padre. Aleluya. Se dirige al Padre porque usted va a hablar con la excelencia máxima. Sí. Usted va a hablar con el Todopoderoso. Pero para usted poder hablar con el Todopoderoso, Jesús dice, en mi nombre. Eso es interesante porque las personas entran muchas veces en emociones, entran en muchos conflictos y ellos entran primero con la queja. Ellos entran con la amargura, ellos entran con el problema primero, ellos entran primero con la carga, en vez de entrar con el nombre. Entonces nosotros en la oración tenemos que entrar con el nombre. Entonces, cuando entremos con el nombre, en el nombre de Jesús, nos va a asistir una persona. Tremendo. Se llama el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Porque nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesús. Sí. Por eso es que muchas personas no son contestadas sus peticiones porque no llevan el orden que Dios establece. Wow. Entonces, en este día, en este momento, Dios te está indicando primeramente al Padre, en el nombre de Jesús, porque tenemos que reconocer a Jesús, porque el nombre de Jesús es el nombre que los demonios le temen. Así es. Tienen temor. El mundo espiritual conoce ese nombre en el cielo donde sea, en cualquier lugar. Entonces, ¿con quién entramos? Entramos con el Espíritu Santo. Tremendo. Con la ayuda del Espíritu Santo, que Romanos 8:26 nos dice a nosotros, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sí. Esa es una parte importante porque la debilidad muchas veces la referimos solamente a la parte de la naturaleza pecaminosa, pero hay una parte de la debilidad que es la debilidad en orar. La debilidad que la gente tiene, que cuando entra a orar no puede durar ni 5 minutos orando. Hay gente que entra en la intimidad, en 5 minutos están corriendo. No aguantan. Se duermen. Viene una batalla, viene una pesadez, viene una lucha. Eso es parte de la debilidad en la oración. Escuche esto. La debilidad en la comunión con el Espíritu, no solamente de pecado, también en la debilidad en esa parte. Entonces, dice que el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros porque no sabemos cómo pedimos. Y eso es algo interesante, porque muchas de nuestras oraciones, Dios se la escucha, Dios está atento a ella, pero cuando viene la oración ligada con el Espíritu Santo, que es el que nos dirige a nosotros, la oración cambia. A veces uno se encuentra orando por otras personas que uno no conoce. Yo he visto personas en visiones que yo ni conozco. Y el Espíritu Santo me dice, ora por esa persona. Santo. Yo he visto personas que lo han querido matar en visiones. Y el Señor me lo ha mostrado y yo he orado de una vez por eso. En una ocasión, el Señor mostró a un varón y yo tuve que ir a la casa de ese varón a orar por él. Y porque yo estaba orando y vi esa visión, lo vi en la cara de él. Comencé a orar y el Señor me indicó que tenía que orar por él. Cuando fui a su casa. Cuando pasa esto, ministro, para que continúe, es como que Dios lo saca de su espíritu, de su cuerpo y le muestra lo que está pasando a esa persona para que usted ore por ello. No. A veces Dios lo hace así. Pero hay muchas personas que tienen esa experiencia que ellos van a los lugares. Eso es terrible. Pero en este caso es en intimidad, en el silencio, que de repente viene la visión. Veo a la persona, veo la cara de la persona, o veo el nombre de la persona. La revelación. Sí, la revelación, eso es rápido. A veces, muchas revelaciones, hay que estar en el espíritu para eso, porque duran milésimas de segundo. Son rápidas. Son rápidas. Y uno la capta. Entonces, yo vi a esa persona y fui a la casa de ese señor, no estaba en la casa, pero oramos todo. A los 2 meses, al señor le dio un infarto. Pero ahora el Señor lo tiene donde, en la iglesia, alabando a Dios. Dios lo levantó. O sea que no murió. No murió. Aleluya. Ahora está sirviendo a Cristo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos revela cosas. Mira, tenemos un error como creyentes, queremos los grandes escenarios. A veces Dios te usa para ir a una persona y esa persona puede ser utilizada para llegar a multitudes, como pasó una hermana allá en Los Prados, que ella se convirtió, está buscando de Dios, pero esa persona ha buscado a jóvenes, a personas que están de la mala vida, se está dedicando. Entonces muchas veces con una persona podemos llegar a miles de personas, cientos de personas. Gloria. El Evangelio es así, es misterioso. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros en nuestra debilidad. Así es. No sabemos cómo pedimos,
pero el Espíritu Santo sabe lo que quiere el Padre. Uf. Como el Espíritu Santo sabe lo que quiere el Padre, Santo Él te lo Dios. revela. Gloria a Como el Dios. Espíritu Santo te lo revela, aleluya, el Espíritu Santo te lo revela a ti, tú Sí. eres el canal, tú sueltas la palabra. ¿Por qué? Porque Dios está esperando un hombre y una mujer que se ponga en la brecha Sí. para Él traer la visión de Él Aleluya. en una iglesia, en un sector Sí. o en una nación. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario estar estar ayudado por el Espíritu Santo. Sí. Eso es importante. ¿Por qué la ayuda del Espíritu Santo? Porque Él nos ayuda en nuestra debilidad. Gloria a Dios. A veces, por eso que usted dice, wow, yo pasé 2 horas hablando lengua. Yo pasé 3 horas hablando lengua, pasó rápido. ¿Por qué? Lo que pasa es que usted estaba en el Espíritu. Sí. No lo dirige usted. Por eso muchas personas cuando están en su casa, durmiendo, se levantan de repente hablando lengua. Tremendo. Y eso porque estoy hablando lengua. Y eso me pasó en una ocasión, pero esta me pasó de una forma inversa, negativa. Sí. Porque el Espíritu Santo me estaba llamando a las 3 de la mañana y como yo no tenía mucha experiencia de la oración Sí. en ese tiempo, yo no hice caso al Espíritu Santo. Y me llamó a las 3 de la mañana. Aleluya. Y yo decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres a esta hora? ¿Qué tú quieres, Señor? Y yo no sabía Tremendo. lo que el Señor quería. Y el Señor 2 veces me insistió Aleluya. para levantarme. Pero en mi caso, en ese momento, era un espacio limitado, era difícil orar Sí. en ese espacio. Yo hacía a veces mi silicio ahí, pero gloria a Dios, pero no quería orar en ese momento. Y el Señor, a un momento le dije, Señor, déjame tranquilito, déjame descansar. Aleluya. Ya, gloria al nombre de Jesús. De repente, como a las 4:30 de la mañana, veo en mi cama, sentado, un delincuente. Ay, ay, ay. No se sabe por dónde ese señor entró. Uf. Y estaba en mi cama. Y yo, wow, yo me quedé mirándolo. Y yo me quedé sorprendido. Por eso el Señor me estaba inquietando a orar. Si hubiese orado, no entra ese delincuente a mi Pero casa. literalmente, o Sí, era un literal- espíritu. No, un espíritu no. Él entró a mi casa. Literalmente. Sí, él abrió la puerta y entró. Oh my God. ¿Qué pasó? En ese momento, en mi casa había unos cuantos inconvenientes. Había Sí. personas en el piso durmiendo. Uf. Y yo estaba en mi cama. Y los policías, se llenó la calle de policía. La calle, estaba la calle llena. Eso era como las 4 de la mañana. Sí. Y los policías estaban locos por entrar para allá. Mi mamá dijo en esa hora, no entren, que aquí hay niños, no entren aquí, porque ya ellos estaban dispuestos a entrar y matar al delincuente. Wow. El delincuente lo que hizo fue que agarró y se metió por el callejón, se Sí. fue para otra calle, no sé si lo agarraron. Pero ¿qué pasó? Dios me estaba alertando a orar a las 3 de la mañana y no le hice caso. Aleluya. Porque muchas veces creemos que Dios no quiere obrar, pero muchas veces que no le hacemos caso al Señor. tremendo. Muchas veces no le hacemos caso al Espíritu. Por eso la iglesia primitiva fue Sí. exitosa, porque ellos le hacían caso al Espíritu Santo Aleluya. en todas las cosas, aunque fueran cosas que no se entendieran. Santo. Y ellos se movían bajo la dirección del Espíritu Santo. Sí. Entonces, el orar en el Espíritu, hay una persona que me llama la atención, que es una persona que yo lo tomo como guía, Sí. como una persona que me motiva. Sí. Se llama Evan Robert. Evan Robert duraba 7 horas orando diario. Wow. 7 horas orando diario. Sí. Orando en el Espíritu. Aleluya. Ese señor se dedicaba porque queremos ver la gloria de Dios, queremos ver señales, Sí. queremos ver el poder de Dios, pero como está orando. Porque a veces que duramos 5 minutos alabando a Dios, orando a Sí. Dios, y queremos que Dios haga maravilla. Ay, ay, ay. Nuestro Señor Jesucristo amanecía orando muchas Sí, veces. Sí. Y después que amanecía orando, cuando bajaba, los demonios se iban un segundo. ¿Por qué los demonios no se van tan rápido? Porque hay falta de oración en el Espíritu. Hay falta de oración en el Espíritu. Dios mío, Evan gloria. Robert duraba 7 horas orando. Agarró un grupo de jóvenes y le dijo, vamos a orar. Santo. Este es un tiempo que, claro, hay mucha teología, hay mucho conocimiento, pero se debería abrir una escuela de oración. Así es. Wow. Gloria Una a Dios. escuela de oración Muy fuerte para eso. enseñar a interceder a las personas, Sí, sí. para enseñar a la persona cómo clamar en el Espíritu, Aleluya. cómo buscar en el Espíritu. Pero no, a veces nos dedicamos solamente al conocimiento, Sí. sin oración. Evan Robert 7 horas orando. Cuando levantó ese grupo de jóvenes, se metieron bajo el poder de Dios Sí. en Gales, en ese lugar, en esa zona. Un avivamiento terrible, donde las cárceles tuvieron que cerrar por el avivamiento. Tremendo. Los milagros sucedían. La oración de ellos era que ellos decían, comprímenos en el Espíritu, sumérgenos en el Espíritu. Esa era la oración de los jóvenes allá, Sí. cuando estaban con Evan Robert. Porque debo decirte algo, un grupo de personas puede marcar una nación. Esos grupos de jóvenes levantaron un avivamiento. ¿Por qué no hay avivamiento? Falta de oración en el Espíritu. Y cuando nosotros oramos en el Espíritu, tenemos que entender algo. Sí. Aleluya. 1 Corintios 14, versículo 2, dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Tremendo.
¿Por qué es la importancia de hablar en el Espíritu? Aleluya. Dice que cuando uno habla en lengua, dice que solamente habla misterio para Dios. Eso es poderoso. Muy fuerte eso. Porque nadie lo entiende. Ni tú mismo lo entiendes. Más para abajo lo dice. Ni tú mismo lo entiendes. Necesita entenderlo. Dice que pide en oración entenderlo. Más adelante dice. Sí. ¿Por qué es importante? Son misterios que usted habla con el Padre. Aleluya. Son cosas que su espíritu habla directamente porque lo dirige Él. Sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu conoce el pensamiento del Padre. Aleluya. El Espíritu Santo, al conocer el pensamiento del Padre, se comunican. Sí. Y te pone a decir cosas en el Espíritu que tú no entiendes. Tremendo. Y más para abajo dice, porque el que habla en lengua extraña pide en oración interpretarla, Sí. poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Tremendo. Tenemos mucho conocimiento en nivel espiritual, Sí. sin usted saberlo. Pero necesita conocer lo que usted dice en el espíritu. Muchas veces, a veces le pedimos a Dios que nos diga qué yo estoy diciendo en esa lengua extraña. Sí. Porque la lengua extraña suceden cosas poderosas. Así es. En una ocasión estaba hablando una lengua extraña en mi iglesia, hablando de lengua, y una hermana se me acercó. Yo duré un rato hablando lengua y yo le dije al Señor, Señor, yo no sé lo que dije, pero tiré la lengua, estaba hablando lengua. Sí. Señor, ¿qué? Creo que fue lo que pasó. La hermana se me acercó y me dijo, no te turbes. Cuando el Señor te ponga a hablar lengua, sigue hablando lengua. Y yo dije, hermana, ¿por qué usted dice eso? ¿Qué usted vio? Vi una visión que cuando usted hablaba lengua, el Señor mandaba una nube y recogía toda la basura Gloria que a Dios. aquí había en la iglesia. Sí. Cuando uno habla lenguas extrañas, en el espíritu, no mecánica, en el espíritu, cuando te guía el Espíritu Santo de Dios, Santo. tú vas a ver la gloria de Dios. Así tú es. vas a ver sanidades, tú vas a ver milagros. Sí. ¿Por qué? Porque esa lengua es extraña, aunque tú desconoces, el Espíritu Santo sabe por qué te la puso en el momento, Aleluya. para romper algo, para quebrantar algo. Y esa hermana vio esa visión. Otra hermana decía, wow, varón, usted cuando habla lengua, yo veo fuego, yo veo palabras que salen como de fuego. Usted está hablando lengua y tú no sabes lo que está aconteciendo en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, por eso pensaba antes de venir para acá hoy, yo pensaba en el fuego. Porque cuando me estaba bañando, me estaba bañando con agua tibia y estaba un poquito caliente. Sí. Y yo dije, wow, me imagino yo a los demonios recibiendo el fuego del Espíritu. Aleluya. Cuando a ellos les llega, que lo está quemando Santo. y que tienen que salir de los cuerpos. Precisamente anoche estábamos viendo a Félix ministrando de una manera terrible y estaban los demonios cayendo. Uf. En un momento yo me comenzó a mirar a una joven. La joven tenía un grillete aquí, pero ese grillete que tenía indicaba un pacto. Pero había otra persona que también tenía el grillete de ella, que era una unión entre dos jóvenes. Dios. No voy a decir la parte de lo que está aconteciendo porque es delicado, pero hubo un rompimiento que tuvimos, que Dios nos indicó a nosotros, quemar ese resguardo, esa conexión. Tenían una conexión. ¿Por qué? Porque se movió el poder de Dios, el fuego del Espíritu. Tremendo. Por eso que usted ve cuando los demonios caen, que la gente comienza a sacudirse, es porque el fuego del Espíritu está en el lugar, gloria. Quemando, aleluya, quemando a todo lo que no es de Él. Porque todas esas cosas que hay, es porque faltan personas que oren en el Espíritu. Levántense a orar de madrugada, iglesia. Aleluya. Pastores, líderes, para que ustedes van a ver el milagro de Dios. Ustedes van a ver la gracia de Dios operando de una manera terrible. ¿Por qué? Porque queremos avivamiento sin oración. Wow, queremos avivamiento sin oración. Sin oración. Explíquenos eso, pastor. Queremos las cosas rápidas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las redes son rápidas. Sí. Usted manda un mensaje de ahora, de aquí a España, y el mensaje llega rápido. Estamos viviendo una vida rápida. A vivir una vida rápida, queremos todo rápido. Pero a Dios no lo mueve tu tiempo. Wow. A Dios lo mueve el tiempo de Él, su momento. Lo que Él tiene planificado, lo que Él tiene en su mente, en su propósito. Porque si Dios nos da las cosas rápidas, nos vamos a acostumbrar y vamos a querer las cosas rápidas y le vamos a quejar delante de Él. Y Dios nos mete en un proceso. Por eso que tenemos que saber orar en el Espíritu. Porque cuando oramos en el Espíritu, vamos a pedir según el Espíritu. Dios, tremendo. Tú te metes en oración por un novio, una pareja, una casa, pero el Señor te dice, no me ores por casa ni pareja. No me ores por eso. Órame por el delincuente más grande de la zona. Órame por los homosexuales. Órame por las personas que están atadas por los demonios. Órame por eso, porque yo necesito una persona que ore de una manera especial. Entonces dice claramente aquí que tenemos que orar con entendimiento. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Gloria a Dios. Necesitamos orar con sabiduría. Aleluya. Porque Pablo era un experto hablando lengua. Pero cuando Pablo soltamos la palabra,
y le dice a un demonio vete, los demonios tienen que irse. Así es. Porque a veces hablamos mucha lengua. Usted no ve manifestaciones que le hablan mucha lengua Sí. y le hablamos lengua a los demonios igualito. Wow. Porque esas lenguas no están sazonadas con el Autoridad. fuego del Espíritu. Esas lenguas le falta de autoridad, falta de intimidad, porque ellos conocen esa cosa. Sí. Gloria en nombre de Jesús. Dice Hechos capítulo 4, en su versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló. Sí. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así es, así es. Cuando en ese momento, Gloria a Dios. lo que provocó esa oración fue un milagro. Tremendo eso. Pedro y Juan fueron a orar. Aleluya. Mientras ellos fueron a orar, encontraron un paralítico por muchos años en el templo. Pero estaba en el templo. Gloria a Dios. En el templo, pero no había un milagro para él. Ellos fueron a orar, Sí. a tomar una sesión de oración, Sí. pero se encontraron con una necesidad. Ay, ay, ay. Muchas veces hay necesidad dentro de la iglesia y por no estar orando en el Espíritu, Dios. hacemos caso omiso Sí. a la necesidad que hay espiritual. A veces tenemos muchas personas atadas dentro de la iglesia y por falta de orar en el Espíritu, esa persona sigue atada. Así es. Y vemos que ellos fueron a la oración y cuando ellos fueron a la oración, encontraron un hombre en el templo. En el templo eso es muy delicado porque en el templo ahí tenía que haber una liberación para ese hombre. Sí. Y cuando ellos llegaron, le dijeron, mira, yo sé que tú tienes mucho tiempo aquí, no tenemos ni plata ni oro, más lo que tengo que te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Gloria a Dios. El hombre se levantó. Sí. Eso trajo una persecución. A ellos lo meten preso. Después que lo meten preso y lo amenazan, lo sueltan. Pero cuando ellos llegan y le cuentan todas las cosas, dice aquí que cuando ellos estaban orando, dice que el lugar donde estaban congregados Sí. tembló. Iglesia, tenemos que orar. Así es. Tenemos que orar en el Espíritu. Sí. A que nos digan loco. Aleluya. No, esa gente está haciendo mucha bulla. Hay que hacer la bulla en el Espíritu, no en el desorden, sino en el Espíritu Sí. Santo. Dice, cuando ellos oraron, el lugar tembló. ¿Por qué tiembla? Porque es un indicativo de rompimiento. Tremendo. Esa es una parte esencial de la oración en el Espíritu. Cuando oramos en el Espíritu tenemos que esperar el rompimiento. ¿Qué es el rompimiento? El rompimiento viene siendo la señal del Espíritu de la victoria. Tremendo. Es decir, le estoy señalando a ustedes que estamos escuchando su oración. Sí. El lugar tiembla para una evidencia de que el Padre está recibiendo Aleluya, esa oración. gloria. Entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo. Sí. ¿Y qué pasó? Salieron a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué hay una iglesia inactiva muchas veces? Una iglesia que no ha crecido mucho en estos tiempos. Una iglesia que solamente quiere la unción dentro de la iglesia. Gloria a Dios. Una unción que no impacta naciones o una unción que no impacta el sector en la zona, porque hay falta de oración en el Espíritu. Ay, 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 ay. Y eso es necesario en estos tiempos. Sí. Que el lugar donde estemos congregados tiemble, porque la oración de intimidad es poderosa. Sí. Pero la oración de todas esas personas que están en intimidad, unidas, congregados, unidos, sin celo ministerial. Aleluya. Tremendo. Sin deseo de servirme para ganarle a otro, Gloria a Dios. sino con el deseo de agradar al Padre en adoración y oración. El lugar va a temblar. Sí. Y los demonios que están en aquel lugar tienen que salir de los cuerpos. Van a tener que abandonar los cuerpos. Sí. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Gloria y dice a que el Dios. lugar donde estaban ellos Tembló. recibieron el Espíritu Santo Sí. y fueron llenos del Espíritu Santo. Gloria en nombre de Jesús. Es importante esto, hermano. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Amén. Pablo, esa es la oración de Pablo, porque si usted quiere conocer la grandeza del apóstol Pablo, mire cómo oraba Pablo. Pablo pedía la oración por él para él predicar. Una de las cosas que hacía el apóstol Pablo. Muy fuerte. Sí, y una de las cosas que hacía por las iglesias era pedir sabiduría y inteligencia espiritual. Sí. Porque la inteligencia espiritual es que te da el conocimiento, la revelación de Dios en nuestras vidas, pero de una manera espiritual. Claro, si usted está en la carne no va a entender lo que estamos hablando en este momento. Necesitamos sabiduría y inteligencia espiritual. ¿Sabe por qué la necesitamos? Porque el enemigo es experto en hacer guerra a la iglesia y traer batalla y lucha, y muchas veces no nos damos cuenta cuando él entra. Explíquenos eso. ¿Cómo así? Cuando muchas veces estamos en la iglesia y estamos fervorosos, buscando de Dios, y de repente una persona que estaba un domingo
manifestando el poder de Dios, a la semana está explotado. Porque esa persona que estaba en el espíritu, de repente, a la semana, ya está desconectado del espíritu, porque en el camino el enemigo le tendió una trampa. Muy fuerte. Y cuando le tiende la trampa, a veces no lo hace rápido. Déjame decirle algo. Sí. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Aleluya. El enemigo no está desesperado por tumbarte. Él te deja que camine. Porque a él no le sorprende los milagros que tú hagas en Dios. A él no le sorprende nada de esas cosas. Ni las señales y todas esas cosas no le sorprende. Él solamente te está esperando el momento indicado para atacarte y tumbarte. Y tiene que estar alerta. Porque tenemos un enemigo dentro de la oración en el espíritu. Sí. Y que se llama la distracción. La distracción viene de muchas formas. Viene tan sutil que tú no te das cuenta cuando llega. Tremendo. Son como las zorras pequeñas cuando entran. Porque hay cosas que van entrando, que tú vas desentrando en tu vida, que te impiden que tú entres en el mover de Dios. A veces tú le dedicas más tiempo al WhatsApp que la intimidad en oración con el Espíritu Santo. Lo dijo. A veces tú le dedicas más tiempo a las redes que la intimidad en oración con el Espíritu. Varón, ¿es malo las redes? No es malo las redes. No. Las redes son importantes. Sí. Pero ¿qué pasa? Dios es más importante que ella. Y para tú dar en las redes, para tú predicar en las redes, tú necesitas la intimidad con el Espíritu. Sí. ¿Por qué? Porque ellos vienen y distraen en la oración, en el Espíritu. Porque ellos no quieren que tú captures la bendición de Dios que tú vas a traer de la intimidad para manifestarlo en el público. El enemigo va a venir a turbar, a confundirte, para que tú no veas la visión de Dios en la intimidad, para tú no llevarle el milagro, para tú no llevar la sanidad. Primeramente, para ministrar en público bajo el poder del Espíritu, necesita la intimidad con el Padre. Y la intimidad con el Padre, Él te va a revelar lo que Él quiere, lo que Él va a hacer. Cuando Dios te revela lo que va a hacer, tú vas confiadamente. Hay muchas personas que Dios lo está usando, pero aún usándolo están confusos. Aún usándolo, están pensando, ¿será Dios que me está hablando? Estoy seguro que es Él. Enamórate del Espíritu y va a conocer si es Él o no es Él. ¿Por qué? Porque si el que te ayuda, tú no lo conoces, tú vas a fracasar en el ministerio. Tremendo. Si te sientes fracasado en este momento, no fue que el Espíritu Santo te dejó solo, fue que tú no hiciste caso a la voz del Espíritu. Ley, Samara. Wow, gloria. No hiciste caso a la voz que Él te dice, mira, esto, a lo otro. Le añadiste la profecía. Donde te dijo, di esta cosa, no la dijiste. Donde dice que ordena, no ordenaste. Por eso muchas veces decimos, Señor, ¿por qué hay un desorden dentro de la iglesia? Fue que no se hizo caso a la voz del Espíritu. Muy fuerte eso. No se le hizo caso a lo que Dios determinó en el momento. Y necesitamos nosotros entender algo. La voz del Espíritu Santo debe ser escuchada por gente sensible. Por gente que amen al Espíritu Santo. Por eso algunas personas dice un varón, un profeta, que orar y buscar la intimidad, tener la unción de Dios, no es pagar el precio, sino estar enamorado del Espíritu Santo. Wow, gloria a Dios. No lo vea como una carga. Porque voy a pagar eso, tengo que pagar el precio. No lo vea de esa manera. Véelo como un honor, como un privilegio. Porque cuántas personas quisieran estar predicando como tú estás predicando. Cuántas personas quisieran estar en libertad como tú estás para predicar el evangelio. Pero muchas veces cuando estás paralítico o cuando estás de una manera tal que no puedes hacer el mandado de Dios, tú dices, Señor, úsame ahora. Tremendo. El Señor te quiere usar ahora, pero el Señor te dice en este momento, ora en el Espíritu, comunícate con el Espíritu y verás la gloria de Dios. ¿Por qué es importante orar en el Espíritu? Un varón en un momento, mi papá, antes de fallecer, mi papá nunca entró a la iglesia. Mi papá nunca pisó la iglesia. Y yo me sorprendí, lloraba por mi padre. Y mi padre nunca, él bebía, a veces bebía, jugaba números, fumaba. De un momento le dio pulmonía, todas esas cosas. Le dio un derrame. Tremendo. Lo llevamos con su cuello. Ahí fuimos corriendo, porque ya usted sabe, una guerra. Le hicimos confesión de fe. El hombre entregó su vida a Cristo. Tuvo el privilegio de entregar su vida a Cristo en su último momento. No todo el mundo tiene ese privilegio. Así es. Si está en salud ahora, busca a Cristo ahora. Y mi padre en ese momento entregó su vida. Y yo preocupado, le decía al Señor, le dije a un sobrino mío, cuando venía para mi casa, eran como la 1 de la mañana, y venía en el camino y decía, Señor, guarda a mi padre. Llamo al primo mío, al sobrino mío, perdón, y le digo,
vamos a orar por mi padre para que el Señor ponga ángeles Aleluya. cerca de la camilla de él, para Sí. que lo guarden en el mocoso cuello, porque la gente no sabe lo que pasa en los hospitales con el mundo espiritual. Muy fuerte eso. En el mundo espiritual está muy activo en los hospitales, Sí. porque el espíritu de muerte, los demonios, operan muy fuerte en esos lugares. Sí, habla de eso en estos Sí, días. oh, gloria al nombre de Sí, Jesús. sí, muy fuerte Muy eso. fuerte. Y en ese momento, cuando yo iba de camino a mi casa, el varón me tira, mi sobrino me tira. Yo iba para mi casa a orar por mi papá, para Sí. que ponga ángeles. Sí. Cuando yo iba en el camino, que yo veo ese mensaje, me dice el sobrino mío, varón tranquilo, antes de orar, ya el Señor iba a contestar la petición. Santo. Gloria al nombre de Jesús. Dice, varón tranquilo, que llegó una hermana llena del Espíritu Santo, fue a la camilla de tu padre. Gloria a Dios. Habían 4 ángeles en la camilla de él guardándolo. Aleluya. Gloria a Dios. 4 ángeles guardando a mi padre antes de fallecer, guardando su alma. Porque debe entender algo. Cuando vaya a fallecer, si no tiene a Dios contigo, es un asunto peligroso. Tremendo. Un momento delicado. Sí. Un momento de muerte. Aleluya. Que es de muerto de camino. Tú tienes que saber quién te va a venir a custodiar en ese momento. Sí. A mi padre lo estaban custodiando los ángeles. Tienes que tener cuidado que te custodien otra gente. Aleluya. Sí, porque hay personas que sienten los demonios en su cama. Yo conozco personas que lo han visitado los demonios, no se convierten ni matados. Ay, ay, y me dicen, ay. yo sentí tal cosa, varón, yo sentí tal cosa. Y yo, pero ¿qué? Para que usted entre en el Evangelio. Porque cuando usted fallezca, no van a venir los ángeles a buscarlo, van a ser ellos que van a venir a buscarlo. Muy fuerte. Usted tiene que entender que necesita buscar de Dios en este momento. Dios mío. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabes qué? Lo que usted está contando, ministro, de verdad que está impactando nuestras vidas. Gloria a Dios. Porque entendemos que esto es maná del cielo. Gloria a Dios. Esto es vitamina espiritual lo que estamos recibiendo. Y eso que usted leyó aquí, en Hechos capítulo 2, donde estaban todos unánimes, me impacta algo que usted resaltó aquí. Y es que dice que estaban todos unánimes, dándome a entender que la iglesia tiene que adoptar, tiene que tomar esta posición de estar unido. Porque el estar unido orando va a traer la liberación, va a traer la unción, va a traer el avivamiento a la iglesia, al sector, al barrio. En estos días, en estos tiempos, cuando se dice vamos a orar en la iglesia, los hermanos quedan en la casa. Ese día es como de vacaciones para los hermanos. Y creo que este espacio, este momento y lo que usted está hablando es un buen momento para aconsejar a esa gente y decirle que los mejores tiempos son los de orar. Porque por vía de la oración en el Espíritu Santo. fue lo que trajo al Espíritu Santo sobre ese pueblo, sobre 120 que estaban ahí conectados y vieron maravillas y recibieron dones tremendo, unción, algo sobrenatural. Y todo eso fue por vía de la oración. Vía la oración. O sea, surge una pregunta en esto. Gloria a Dios. Es bueno que la iglesia esté en unánime en oración, pastor, en que se eleven oraciones unánimes de oración, 2 días, 3 días, una semana de oración en la iglesia. Es muy importante. ¿Cuán importante es eso? Porque nos enfocamos más en campaña, en congresos. ¿Cuán importante, pastor, es orar los hermanos juntos en el Espíritu? Bueno, mi experiencia personal, de lo que he visto en mi iglesia, ciclo de oración central, Sí. hay algo interesante. Por ejemplo, usted hablaba de actividades. Si usted observa, el país está, después de la pandemia, se activaron actividades Sí. en todos los lugares de congreso, pero no vemos los milagros, no vemos los paralíticos caminar, Muy fuerte. no vemos las personas que tienen sida sanar. Aleluya. Se ve, pero no a la magnitud que Dios quiere. Sí. Porque está sucediendo algo en estos tiempos, y es que yo he visto algo, yo he visto la misericordia de Dios en las iglesias. Gloria a Dios. Hay iglesias que el Espíritu Santo, si Él decide ir, se acepta. Porque hay tanto inconveniente en muchas iglesias, Muy fuerte. tanto celo ministerial, tanto pleito, Sí. tanta distracción, aún en medio de la adoración. Tremendo. Si fulano adora, yo no estoy en la adoración. Si fulano está fluyendo, yo ahí no estoy ahí porque ella es la que está fluyendo. Y si Dios levanta a otra persona que va a usar más grande, a ese yo le hago guerra para que no suba. Ay, le ay, impido, ay. pero como líder le impido que suba esa persona. Tremendo. Todas esas cosas las están mirando el Espíritu. Y a veces yo veo la misericordia de Dios, veo la gracia de Dios operando en eso. Sí. En mi iglesia, al principio, sin oración, yo observé algo y aprendí algo. Cuando íbamos a la campaña durábamos 40 días en ayuno, en oración. Tremendo. Mi primer ayuno lo hice en una de las campañas que me convertí. Eso sí, que cuando hice el primer ayuno, hasta la tarde, yo iba a caer, iba a gotear. Ay, sí, ay, me dio ay. un mareo grande. Y, oye, Sí. ¿qué fue lo que me dio?
Pero ahí vivo una experiencia de Dios. ¿Por qué vi la experiencia de Dios? Porque yo estando dentro de la oración, yo veía el aceite chorreando de las paredes. Muy fuerte eso. Chorreaba. Gloria a Y Dios. eso fue cosa terrible. Sí. Veían las personas libres en la campaña. Santo. Pero ¿qué pasa? Porque la iglesia primero se congregó en oración primero. Porque los eventos más grandes que se hacían era de oración en el principio. Aleluya. Los eventos de milagro, de prodigio, muchas Sí. veces no eran eventos de campaña, sino eventos de oración en la intimidad, y después de ahí el Señor lo mandaba. Recuerda que en medio de la oración, en medio de un momento de intimidad, los profetas dijeron: apartarme a Pablo y a Bernabé Sí. a la obra que yo le he llamado. Así es. Y fueron hombres usados de una manera prodigiosa. Sí. Dice que Pablo operaba en milagros extraordinarios. Así es. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde nacieron ellos? Nacieron de la oración. ¿Qué está pasando también con la iglesia? Que no tiene un balance. No tiene un balance. Un balance. El que el profeta quiere dedicarse a darle comida a las personas no es Sí. malo, pero tiene que indicarle a las personas de que tienen el don de servicio para que hagan esa cosa. El profeta lo que tiene que hacer el profeta, meterse a buscar a Dios. A profetizar. Meterse a buscar a Dios para profetizar. Por eso los discípulos dijeron: miren, nosotros nos vamos a dedicar primero a la oración, Sí. a la palabra y a los diáconos que sirvan a las mesas. Así es. Querían que los discípulos sirvieran a la mesa y que dejaran la oración. No, tenemos que tener un balance, porque uno de los dones que la iglesia ha perdido, porque queremos solamente hablar muchas lenguas, Ay, ay, ay. queremos profetizar solamente porque Sí. eso es lo que nos lleva al púlpito, al altar. Tremendo. Pero uno de los dones que se necesitan es el don de administración. Uf. Que dejemos que dejar que el Espíritu Santo administre a la iglesia. Sí. ¿Por qué? Porque observe algo. En las reuniones de ahora de conflicto en las iglesias no mencionan al Espíritu Santo. Ay, 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 ay. Gloria al nombre de Está Jesús. serio esto. No, pues hermano, lo han sacado el Espíritu Santo en muchas Uf. cosas. El Espíritu Santo solamente lo quieren para los domingos, para los milagros. Dios mío. Lo quieren solamente para liberaciones. Está fuerte. Lo quieren solamente para una profecía, para una palabra que de fortaleza. Pero no lo queremos para cosas necesarias que son importantes en las iglesias. Ay, ay, ay. Cuando ay, hubo ay, ese ay, inconveniente en la iglesia en Jerusalén, se reunieron y dijeron: nos hemos reunido, hemos decidido nosotros y el Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo intervenía en la reunión. Sí. Él ponía su consejo y decía: no, yo creo que hagan esto, hagan lo otro. Usaba a cualquier persona en ese momento. Tremendo. Y esa persona decía: el Espíritu Santo quiere que hagan esto. Pero ahora estamos tenemos tanta autoridad, Uf. tanto poder, que hemos Sí. dejado al dueño. Muy fuerte eso. Hemos dejado al Espíritu Santo, Aleluya. el que Jesucristo dijo: he dejado el Consolador con ustedes. Dios mío. Gloria al nombre de Jesús. Ministro, de verdad que estamos siendo bendecidos, Gloria a repito, Jesús. con este maná del cielo, con esta vitamina espiritual que está soltando para nosotros, para cada vida. Entendemos que el tiempo pasa rápido y más cuando Gracias. estamos conectados en esta unción, esta presencia. Una hora, media hora, 40 minutos, como que pasa rápido. Pasa Gloria a rápido, Jesús. gloria a Jesús. Amén, pero lo comprometemos a usted para otro video porque que lo que usted trae de verdad es una bendición de parte de Dios. Pero antes de eso, quisiera que usted haga una oración especial por ese pueblo que está ahí conectado, que ore por ellos para que puedan conectarse y orar en el Espíritu. Gloria a Dios. Vamos a orar, gloria en nombre de su Padre, en el nombre de Jesús. Venimos ante ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Tú eres el Shaddai, Sí, Jesús. Jehová Sebaot. Oh, gloria en nombre de Jesús. Aleluya. El grande, todopoderoso. Sí, Señor. Venimos en el nombre que sobre todo nombre, Aleluya. con la ayuda de tu Santo Espíritu en este momento, Jehová. a orar por tu pueblo, Señor, Aleluya. que todavía no ha podido entrar en el Espíritu en oración. Ellos han dedicado 5 minutos de oración, pero no se han dado cuenta el manjar que hay en el orar en el Espíritu, porque necesitan un rompimiento para ver tu gloria. Muchas veces necesitas solamente orar en el Espíritu y verás la gloria de Dios Aleluya. en tu vida personal. Sí. Padre, ahora en el nombre de Jesús, Gloria a Dios. nombre que sobre todo nombre, te pido, Señor, fortaleza por ello. Te pido que lo llene ahora, Sí. en el nombre de Jesús. En el nombre de Sé llenándolo ahora. Sí, Señor. Oh, Santo, Gracias, Jesús. Santo Padre. Cúbrelo, Jehová. Oh, algunos tan débiles, Señor, pero ellos te aman, Señor. Aleluya. Llénalo ahora, Señor. Sí, Señor. Oh, el Señor sabe tu batalla, el Señor sabe tu lucha. Aleluya. El Señor sabe que tú no puedes, por eso Él te Gloria a dice, Jesús. pide la asistencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios.
Pide la asistencia del Espíritu Santo, que va a pedir por ti en lengua. Él va a pedir en ti en fuego, aleluya. Oh Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, ahora en el nombre de Jesús te pido, Señor, por los que nos ven ahora, que necesitan ser llenos de Espíritu, para orar, para clamar, para que se pegue, Señor, la rodilla a la tierra, para que se pegue al piso, la rodilla, que muchas veces quieren salir corriendo. Oh, espíritu de debilidad te va ahora. Espíritu ahora de flaqueza, ahora en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Espíritu de desánimo en la oración, suelta ahora los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, turbación el mental para orar se rompe ahora. Aleluya. Toda visitación demoníaca de distracción en contra de tu oración, cuando tú lo haces de madrugada y te levantas. Oh, gloria en nombre de Jesús de Nazaret. Ahora se rompen y se quebrantan. En el nombre de Jesús. Usa el Padre del Espíritu, levántate. Usa el Padre del Espíritu, suelta la palabra. El Señor está esperando que suelte la palabra. Suelta la palabra, que tú tienes el poder, tú tienes la autoridad. Suéltala, suéltala, que el Espíritu Santo te va a acompañar en esa palabra para romper en el nombre de Cristo Jesús. Se rompe toda cadena en el nombre de Jesús. Y aquellos que están enfermos, Señor, en el nombre de Jesús, sé sanándolo, sé tocándolo ahora. No importa la enfermedad, como se llame, sánalo, Padre, en el nombre de Jesús, con tu fuego, Señor, para tu gloria y tu honra. Ah, santo, en nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gloria al nombre de Jesús. Sé sano del cáncer ahora. Sé sano del cáncer ahora. Oh, Samareba, Saba, Camarita. Sé sano del cáncer ahora. En el nombre de todo diagnóstico establecido, se rompen ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, para tu gloria y tu honra. Padre. Gloria a Dios, Santo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tremendo ministro, de verdad que sí. Sé que Dios ha hecho cosas grandes. Sé que Dios ha sanado vida. Muchas vidas han sido restauradas. Sé que la fe de mucha gente ha sido activa en esta hora. Sé que mucha gente va a comenzar a orar en el Espíritu. Ministro, para que se despida de esa audiencia, su nombre y apellido, y también de qué forma pueden contactarlo en sus redes sociales. Gloria a Dios. Mi nombre es Lucas Rigo Núñez, evangelista por la misericordia de Dios, en Facebook y en YouTube. Ministerio Jesucristo es ahora. Me pueden contactar y vamos a estar orando por ustedes según la misericordia de Dios. Un privilegio para mí estar aquí en este lugar. Amén, amén. Así que gracias por estar ahí, contando con nosotros. Dale un like a este video, comparte este video, sé parte de esta familia, suscríbete al canal, amén, para que el Dios del cielo te siga bendiciendo como lo ha hecho hoy. Estuvo contigo también el pastor Ignacio de la Rosa. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom, shalom.